siempre llega, ¿eh? Se trajo todo hoy, todas las llaves tuvo, guitas, tubitos. Trajo los cuentos, también trajo para... ¿No trajo armas? ¿Armas? No, así hizo el granito, bueno. La palabra es un arma. Está un poco, la verdad, o gendarme o marín. Me parece que se alistó, me parece que se alistó. Sí, pero ¿te llamaron? ¿Me convocaron? Me convocaron. ¿Le mandan a Rosario? No, sí. No me convocaron ellos. Está de verde militar. En la ruta 9 lo vi. No me convocaron. Corte. Ellos no me van a convocar. ¿No? Bueno, el asunto es que hay que apartar piedras, sobre todo en Rosario, que sacar todas las piedras que hay. Porque hay una cantidad de merluza que no se puede creer lo que se toma en Rosario. Bueno, Pablo de Perry, la banda de pavadas, hoy nos trae una cosa. ¿Qué cosa? No, hablemos de la proyección y desafíos de Axel Kicillof en provincia. Ayer hubo una manifestación muy clara de la confrontación que se viene entre el gobierno de Javier Milei y el gobierno de la provincia, no solamente, podríamos decir, porque estén en términos antagónicos situados, desde lo ideológico, desde lo político, sino también porque Milei necesita proyectar sobre el territorio bonaerense cierta ascendencia para las elecciones de medio término. Claro. ¿Sí? Entonces, por esa razón, más allá, insisto, de sus diferencias ideológicas, es que salieron a cruzarlo con una bravuconada, una barbaridad que no tiene ningún tipo de asidero legal y que tipifica como delito si un abogado se pone minucioso o no tanto, con esta idea de llamar a la rebelión fiscal tanto el presidente Javier Milei como el diputado José Luis Espert. Sí. Ambos hicieron ese llamado a los sectores ruralistas de la provincia de Buenos Aires para no garpar el impuesto inmobiliario rural. Por eso Kicillof ayer dio una conferencia de prensa donde justamente defendió en términos políticos la iniciativa, pero al mismo tiempo en términos técnicos explicó que si uno compara porcentualmente lo que se cobra por ese impuesto en la actualidad con lo que se cobraba en 2019, ahora es sensiblemente menor, ¿sí? Lo que él explicaba, y hasta se encargó de difundir números explícitamente para que no cupiera ningún tipo de duda, es que los aumentos primero se aprobaron en la legislatura provincial. Los aumentos del impuesto inmobiliario rural pasaron por la legislatura bonaerense y fueron votados hasta por legisladores libertarios. Mirá. O sea, votó buena parte de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Lo que quedó discriminado es que para alrededor de 112.000 partidas, que esto es el 37% de las partidas rurales en provincia de Buenos Aires, es decir, dominios, o sea, propiedades de los ruralistas, el impuesto se incrementa con hasta un tope de 140%. ¿Sí? Estas son propiedades que valen o están valuadas en 3.544.000 pesos. Insisto, para el 37% de los propietarios ruralistas de la provincia de Buenos Aires, el impuesto inmobiliario rural, según el gobierno de Kicillof, aumenta 140% y esto está por debajo de la inflación anualizada, que llega o supera largamente el 200%, ¿no? Claro. Para aquellos que tienen sus tierras valuadas en 8.127.000 o hasta 8.127.000, el incremento es de 180% como máximo. Esto constituye o alcanza al 15% de los terratenientes en provincia de Buenos Aires. El tope de 190% se fijó para aquellos que posean partidas valuadas en 19 millones, hasta 19 millones. Y luego hay un 200% de aumento como tope para aquellos propietarios cuyas partidas valgan en el mercado 198 millones de pesos, ¿sí? Y solamente a 2.138 propietarios
se les quita el tope para el aumento. Es decir, sobre más de 300.000 propietarios, o sea, más de 300.000 dueños de tierras en provincia de Buenos Aires, sobre ese total, solamente le quitan el tope del impuesto a 2.138 propietarios. Esto es solo al 0,71% de los dueños de la tierra en provincia de Buenos Aires. Insisto con que la explicación de Kicillof viene a situar la discusión en los intereses que tiene el gobierno nacional para ir copando una agenda donde Kicillof es confiscatorio con sus políticas, ¿no? Pero no si vos privada. ves el detalle, claro, y si vos ves el detalle de los aumentos, están por debajo de la inflación, incluso, y no solamente por debajo del impuesto que llegó a cobrar María Eugenia Vidal hasta 2019. ¿Sí? Está alrededor de 18 puntos por debajo. ¿Y qué, los demás gobernadores cobran lo mismo? ¿No aumentaron? Los demás gobernadores se las ingenian también para implementar otro tipo de mecanismos. Lo que pasa es que le saltan la yugular a Kicillof porque se está hablando, yo ya conté acá, de cómo planifica Milei la intervención de los libertarios en territorio bonaerense. Milei llegó a evaluar, la Casa Rosada como estrategia llegó a evaluar 2 candidaturas ya para la provincia de Buenos Aires en 2025. Una es nada menos que Karina Milei, la hermana del presidente. Ella lo niega, pero evalúan su postulación. Y la otra es Victoria Villarruel, que es una forma de sacársela de encima del Senado y al mismo tiempo de la línea sucesoria. O sea, es una movida inteligente, una maniobra que hizo Carlos Menem en el 91 con Eduardo Duhalde. Acá ya lo charlamos. Pero, insisto, atacan a Kicillof más allá de su propio sesgo ideológico, el de Milei, porque necesitan empezar a construir un discurso para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, y para ganar legitimidad o para tener una ascendencia sobre ese sector, ¿no? Ahora, yo hablando con algunos consultores, en cualquier momento empiezan a medirla, a Karina. Ah, ¿sí? Sí, ya están midiéndola. Sí. Bueno, No en cualquier momento sale la publicación, digamos. No publicaron. Sí. Pero están trabajándolo. Sí. Además, ella se encarga de desmentir estas versiones que circulan. Dice que no le interesa, que ella está trabajando al lado de su hermano. Bueno, hay que ver qué pasa más adelante. Ayer también hubo una foto fingida entre Milei y Villarruel Victoria, durante el acto de conmemoración del atentado a la Embajada de Israel, donde de alguna forma se los veía incómodos. Por más que hubiese alguna sonrisita de ocasión, está todo podrido entre ambos. Y por eso traigo esta anécdota o foto a colación, porque tal vez para un sector del gobierno no sería mala idea sacarse de encima a Villarruel de la línea de sucesión presidencial. Claro. Ahora, volviendo a la pelea Kicillof, Milei o Milei-Kicillof, lo cierto es que Kicillof está construyendo su propio horizonte o su proyección en términos políticos. Lo que pasa es que ocurren 2 cosas. En primer lugar, cuando uno consulta con aquellos sectores que apoyan fervientemente a Kicillof desde hace rato, desde incluso antes que fuese gobernador, existe siempre la demanda de que Kicillof empiece a fijarse en lo territorial. Priorice a aquellos que están dispuestos a construir kicillofismo antes que a otros que tal vez tengan sus propias opciones políticas. ¿Qué te dicen aquellos actores de territorio bonaerense que se consideran o se autoperciben o se atribuyen ellos la cercanía más fidedigna a los pensamientos del gobernador? Te dicen, Axel les da a todos por igual. Axel construye equitativamente política y reparte, si tiene un recurso, lo mismo para el Evita, lo mismo para la Cámpora, lo mismo para los intendentes, lo mismo para fulano o para mengano, cuando en general un líder político suele acumular en aquellos que considera propios. Y lo que explican las fuentes cercanas al gobierno de Kicillof es que él está súper recontra archi enfocado en la gestión y cree que es por ahí y no apresurando los tiempos de su propia edificación como presidenciable. Él ya manifestó internamente que quiere ser el candidato
en 2027, pero entiende que hay un montón de pasos previos. Por un lado, no quiere apurarse a asomar la cabeza en contra de Milei, más allá de que lo está haciendo, por ejemplo, mediante estos pronunciamientos. No quiere ir a una confrontación directa con el gobierno de Javier Milei y está todo el tiempo tratando de sopesar y cotejar los tiempos que manejan los gobernadores. Dije tiempo 2 veces en la misma oración, pero está pensando cómo se mueven los gobernadores y él no se quiere despegar de eso. Incluso se habla de que hay diálogo con el cordobés Martín Yarlora, que está lejos ideológicamente de lo que piensan tal vez los quisilofistas más duros, los kirchneristas más duros, pero que desde La Plata tratan de no desatender aquello que postula o aquel despliegue que va ensayando el gobernador cordobés, porque entiende que tienen que acumular en contra del gobierno nacional con los gobernadores, no sin ellos o separados de ellos. Habría, no sé, lo leí, habría un desembarco del masismo en Córdoba. También es cierto. Para ordenar, ¿no?, lo que desordenó Yarlora, porque parece que Yarlora agarró a los peronistas y medio que los destrató y incorporó gente del PRO y mucho radical a su gestión. Esa es la explicación. Y a su armado. Esa es la explicación de los peronistas y los kirchneristas en Córdoba, que están ofendidos con lo que ensayó Yarlora. Claro. Uno se tiene que preguntar cuando aparecen esas versiones por qué. Yarlora efectivamente ha integrado a su gestión a representantes del radicalismo y hasta del PRO. Sí. ¿Cuál es la lectura de Yarlora? La misma que la del radical de Loredo, que llora porque no salió la ley ómnibus y todo el tiempo se quiere posicionar como el mejor alumno de Milei para que Milei lo elija a él como el candidato libertario en el 25 o en el 27. Yarlora no quiere ser el candidato de Milei, Yarlora tensa con Javier Milei, pero sabe que sus votantes son macristas símil libertarios o directamente libertarios ahora. Entonces lo que hizo fue integrar a la gestión a aquellos cuadros políticos que responden a partidos que no son precisamente el que lo llevó a él a la gobernación de Córdoba. Y eso ofende o irrita a los dirigentes de la provincia y buscaron asilo con Massa y con Cristina Kirchner. Claro. ¿Y por qué le dan asilo Massa y Cristina Kirchner a esos dirigentes ofendidos con la gestión o el movimiento, el deslizamiento de Yarlora? Porque Cristina Kirchner y Sergio Massa, insisto, esto ya lo dije, no tienen responsabilidad de gobernar ninguna provincia. Cristina Kirchner y Sergio Massa construyen sus propios movimientos y contienen a su propia tropa por fuera de lo que pasa en las jurisdicciones provinciales y tratan de llevar la pelea al terreno parlamentario, donde también la pretenden llevar los gobernadores, pero con otro tipo de cálculo, ¿sí? O sea, ahí chocan dos ecuaciones diferentes del poder. Ahí cómo puede colaborar o no Schiaretti, porque la senadora, no me acuerdo el nombre, Alejandra Vigo, su esposa. Vigo, la esposa de Schiaretti, y votó en contra de... No, se abstuvo. Podría haber votado en contra, podría haber votado a favor. Podría haber votado a favor, sobre todo. Sobre todo a favor, y se abstuvo. Es una señal. O sea, Schiaretti puede llegar a colaborar. No sé si tanto, porque también forma parte de un esquema donde siempre se pensó por afuera del peronismo hegemonizado por el kirchnerismo, ¿no? Y por esa razón Kicillof ni siquiera va en disputa, como Cristina en sus mejores momentos, de la conducción del PJ, ni a nivel provincial ni a nivel nacional, aun cuando hay actores dentro y fuera del peronismo que le sugieren al gobernador bonaerense que lo haga, que ejerza algún tipo de conducción sobre el PJ, y que al mismo tiempo se posicione de una forma más clara para que justamente todos los kirchneristas se sientan contenidos y expresados por él, yendo al choque. Yo voy a agregar un dato nomás que no es del orden de lo político, sino de lo sindical. Porque hoy, por ejemplo, en los portales se empieza a aparecer que la CGT, contrariamente a lo que se venía diciendo, va a postergar o demorar el paro. Pablo Moyano había hablado el día de la notificación a los trabajadores de Telam de su dispensa, había hablado de que se venía un paro de la CGT antes del 24 de marzo. Bueno, ya estamos casi en el 24 de marzo y el paro no se convocó. Y no es porque Pablo Moyano haya arrugado, ¿sí? O no es que no sale el paro porque la CGT va para atrás. Hablé con dirigentes de la CTA que el lunes de la semana pasada
me decían, vamos a ir al paro con Cetera, antes del 24 de marzo. Ujú. Hubo un plenario de la Cetera y el paro no salió. Y yo no voy a acusar jamás de retardatarios o de que arruguen a los docentes de la Cetera, porque son los mismos que ayunaron en los 90, porque son los mismos que se bancaron la represión durante el macrismo, y son los mismos que, veo, están dispuestos a pelear ahora. Pero ¿con qué se encuentran los dirigentes sindicales? Más allá del enojo, la irritación, el desánimo y la bronca por las políticas de Milei y el estado de la economía actual, se encuentran con que los docentes no quieren parar en términos mayoritarios. Se niegan a parar. Ya hicieron un paro al inicio de clases con una adhesión bastante alta en algunos distritos y muy baja en otros, como en Ciudad de Buenos Aires, porque, también lo expliqué, Jorge Macri descuenta 35.000 pesos por presentismo y no es moco de pavo. Entonces, lo cierto es que tampoco hay tantos afiliados dispuestos a parar y movilizarse en Argentina. ¿Es solo por el descuento que no quieren parar o por otras cosas? Seguramente hay muchos que están a favor de Javier Milei, incluso, que han claro. votado a Milei. Claro. A ver, hay una apreciación que es de índole económica y después puede haber en muchos casos una adhesión política. Lo votó un montón de gente. Alguien lo votó a este muchacho que Hay que tener sacó en más cuenta del 50% que más allá balotaje. de lo rápido del ajuste de Milei, son 100 días que gobierna, es muy poco tiempo. Sí, O sea, mucha gente que todavía lo va a bancar igual a pesar de lo brutal que está haciendo. sí. Absolutamente. Y volviendo a provincia, y con esto cerramos si quieren, empieza a haber también ruido dentro del propio peronismo. Ya contamos algunas veces que hubo fricciones en reuniones que el propio espacio de Kicillof ha venido teniendo con los distintos actores políticos del peronismo con representación, sea en los municipios, sea en las organizaciones sociales o en las sindicales, y hubo cruces o enfrentamientos, hubo rispidez entre la cámpora y los territorios expresados en los municipios. Ahora trascendió, por ejemplo, que en los últimos días Ferraresi intervino incluso sobre el bloque de Unión por la Patria en el Consejo Deliberante de Lanús para que un concejal rompiera con Julián Álvarez, que es el intendente de Lanús. ¿Por qué? Porque ahí se facturan internamente viejas cuitas, hay bronca Julián entre Álvarez, Ferraresi, Cámpora. claro, entre Ferraresi y la Cámpora y Ferraresi, y ahí Kicillof tiene la prolijidad Pero de eso no es muy meterse. raro, ¿no? Porque Ferraresi era presidente o Renunció a la vicepresidencia del Instituto Patria hace un tiempito. Claro, pero no hace tiempito, no hace tanto. Igual con la cámpora está todo mal. ¿Qué es la tercera intendencia de Ferraresi en Avellaneda? Si no estoy equivocado. No recuerdo cuándo fue la primera. Pero bueno, creo que es la tercera intendencia Ok. de Ferraresi y viene hace rato que Pero venía él del estaba territorio. dentro del Instituto Patria. Bueno, Por eso. yo hablo de cómo se llevan a Avellaneda. No, La, con la cámpora. la novedad, Sí. la novedad es que Ferraresi está expresando a un sector de los intendentes ya deliberadamente y públicamente en contra de la cámpora. Pero, ¿qué quiero resaltar de esto? Que hasta ahora el gobernador bonaerense no se mete en esa interna. No. Que el tipo está construyendo otro horizonte. Y es más, lo que se comenta acerca de Kicillof es que Ferraresi también lo usa a Kicillof, o usa su nombre, para confrontar con la cámpora, pero entre otras cosas porque interpretó en algún momento el intendente de Avellaneda que Magdalena Sierra, su esposa, iba a ser ministra en el gabinete de Kicillof, y eso no se cumplió. Soñaba o imaginaba que iba a terminar de ministra de Obras Públicas, Ajá. cargo que hoy ostenta el ex ministro de Obras Públicas a nivel nacional, Gabriel Catopodis. Sí. Kicillof no se mete en esa, no está en esa, y lo que sí hizo saber es que quiere llegar a ser candidato por la fuerza política para el 2027, pero puso algunas condiciones. Entre otras, no me arman el gabinete y la estrategia electoral la defino yo. Y eso lo habló, según comentan, con la propia Cristina Kirchner. Ah, mira. Una pregunta sin maldad, porque a mí me cuesta entender qué pasó cuando Kicillof habló de las nuevas canciones, porque hasta hoy sigue habiendo mucha bronca dentro del peronismo Sí. con esa frase. ¿Cuál es cuál es ahí la querella con Axel Kicillof, que dice nuevas canciones? Nosotros dicen, ¿qué nuevas canciones? No sé cuál es. Mi ¿Qué es lo malo? interpretación- ¿Qué dijo de mal Kicillof? Contesto con una interpretación absolutamente personal.
Pero estás de acuerdo conmigo, todavía hay bronca, Sí, todavía claro lo que citan. sí. O sea, dicen, "Mira, Kicillof Bueno. es un pelotudo que dijo nueva canción". Y uno dice, bueno, ¿cuál es? ¿Por qué? Justamente Pepe Rosenblatt lo entrevistó la semana pasada a Martín Guzmán y hablaron del tema Nuevas Canciones y Kicillof. Ajá. Y lo que hay ahí, no en Pepe Rosenblatt, en mucho militante que se enojó con Kicillof por aquella frase, es una suerte de custodia estricta de la narrativa kirchnerista, de los años kirchneristas, de los 12 años kirchneristas, como si Kicillof no lo fuera o no fuese un exponente de aquellos años, o como si por decir eso Kicillof diera por tierra con el ideario kirchnerista. Sí. La actualización política o doctrinaria no se le permite a Kicillof y todavía, también lo dijimos muchas veces, se le cobra una especie de derecho de piso a Kicillof como si no hubiese sido reelecto gobernador, como si no hubiese bastado su experiencia al frente de la provincia para convertirse en dirigente. Es la pregunta que hacemos a diario. ¿Cuándo un dirigente se recibe de tal? ¿No? ¿Cuándo te recibís de dirigente y tenés que dejar de rendir pleitesía o tenés que seguir o tenés que dejar de pedir permiso a quien es el jefe político del espacio? También Me parece que saca y él mucho no el saca los pies del peronómetro plato. con Kicillof también. Me da la impresión de que se le saca mucho el peronómetro diciendo, bueno, Kicillof no es peronista. He escuchado varios dirigentes peronistas Sí. yo decir creo que cosas ahí, así. claro, Pero Guillermo muchos de Moreno... los que lo dicen ni No, siquiera... pero Guillermo Moreno lo dice públicamente. Hay No. gente que lo dice por abajo. Pero Está hay- bien, pero yo creo que Guillermo Moreno finalmente está definiendo qué es Kicillof Sí. para el campo popular. Claro. Y me parece que estamos locos. Si la Cámpora, en lugar de definir ellos qué es Kicillof, se deja que les cuente Guillermo Moreno qué es Kicillof. Pero lo que trae el auto está bueno porque cada vez que se mete el peronómetro en el medio se hacen cagadas. Sí. Porque miden ADN en sangre. Miden ADN peronista, ADN cristinista, ADN de acá o de allá. Y ahí la cagan. Porque el peronismo es un movimiento amplio y funciona mejor cuando se banca eso. También hay gente, militantes, dirigentes del cristinismo que no son peronistas y le facturan a Kicillof esta historia de las nuevas canciones como si fuese un desafío a la conducción de Cristina. Y la verdad es que Cristina sigue ejerciendo jefatura, sigue aplicando jefatura, incluso sobre Kicillof. Lo que pasa es que Kicillof tiene un mandato y está construyendo su propia candidatura presidencial, dejémonos de embromar. Y para eso también necesita autonomía. Ujú. Y necesita en algún momento decir, bueno, te escucho, pero hago la mía. Más vale que sea la nuestra. Pero quiero tocar esta canción también. Además, yo te voy a contar, ya la conté alguna vez, una anécdota que me pasó con Galazo. Galazo, un día llego a Canal 7, con las 6, 7, 8, yo empecé siempre lo conté, yo empecé sintiéndome cristinista cuando la palabra todavía no existía, después kirchnerista y en algún momento dije peronista. Entonces, todo esto manejado con bastante ingenuidad No, también. pero lleva tiempo entender Porque cosas. lleva tiempo, sí. Y además también tiene su cosa divertida y graciosa y ridícula también el peronismo y el peronismo. Entonces llego, ese día estaba invitado Galazo y yo venía con, no sé por qué, me había como enojado y quería ser más que kirchnerista, quería ser peronista. Ajá. Entonces le pregunto a Galazo, ¿usted cree que yo puedo hacerme peronista a esta edad? Que yo tendría 50, 40 y pico. Y me dice, kirchnerista puede ser, peronista no sé. No, Sí. qué mala onda. No es mala onda, A está ver. bien. Entonces después, a la semana me encuentro con un amigo muy peronista de alma. Y me dice, eso que te dijo Galazo no es peronista. O sea, peronistas somos todos, el peronismo es aluvional, el peronismo se hizo cuando no existían peronistas. Claro. Y el peronismo incluyó a todos. Yo no sé qué nos pasa ahora, que le andamos sacando el peronómetro, le medimos la nariz al tipo, qué zapatillas usa. Cuando el peronismo justamente era, vos querés estar acá, vení, boludo, estás acá, después discutimos, después charlamos, después vemos qué canción tocamos. Querés estar acá, estás acá y te recibimos de lo mejor. Igual después peronistas me hicieron las viejas en la plaza. Claro. Muy bien. Sí, el enemigo. Cuando abracé viejas peronistas y dije, bueno, acá está la cosa.
¿Sabés que depende de la construcción de cada uno? Es re linda la anécdota que contás y este trayecto. A mí lo que más me acercó es justamente ver quién estaba del otro lado. Cuando yo veía este barca tan de este lado, este barca tan de este lado, y a la izquierda, yo en este momento por ahí ni la nombran porque no les molesta, digo, los que lo molestan a estos son estos. Tal cual. Punto, ya está. Lo vimos con el campo, qué sé yo, el campo. Sí. Cuando uno dijo, esta gente se juega todo para ir contra estos garcas que arruinaron el país y le sacaron la plata a la gente desde hace 200 años. Y ahí creo que muchos hicimos. Otros dijeron, mirá qué kilómetros, estos boludos. Y se abrieron. Otros que venían acompañando, se abrieron. Pero la amplitud tan amplia en esto que decía Dipi también, es que a veces te sentís más o menos representado por determinado gobierno peronista. Y ahí es donde te entra la duda, soy kirchnerista, soy peronista, ese es el tema. Tal cual. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Les recuerdo que estamos aquí en Todos en Cuero con Marcelo Chirinos. Aplausos. Bravo, Marcelo. Creció de abajo el Carlos. aplauso. Una pequeña reflexión y el tema. Después de estar con Manrique. Yo le voy a pedir a las chicas de redes que suban lo de Manrique porque es extraordinario. Sí, Ahora voy a hablar un con gran nadie. momento. Voy a hablar con nadie. Marcelo, Sí, pequeña vamos a ir a reflexión una tanda y ahora. canción. No, ninguna seas reflexión, boludo, Carlos. tanda, Para eso no. están los especialistas. No, Bueno. no, yo no sé. Vos Sí, sos- ¿Te Carlos. gustó la columna? ¿Cuánto le pones a la columna de Dipi? Hagamos eso. No. Puntaje a la columna de Dipi. Un 3-4 llega Gracias, tranquilamente. Estoy ¿Cómo para cuatro? Bueno, Boludo. llego a final, con un 4 Qué llego. mala onda. Sobre 5. Con un sobre 4. 5. Sobre 5 Ah. Marcelo. Es como cine. Sobre 10. Pará, No. entre 3 y 4 hay mucha diferencia sobre 5. Igual Bueno. está bien. No, bueno, yo apruebo, con 3 sobre 5 apruebo. Dipi tiene toda No, gracias, Marcelo. mi admiración. Y- Y yo lo escucho mucho a Dipi. Gracias, Marcelo. Vamos para allá. Dale,